en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la poderosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana para que la palabra del Señor, que es vida, es espíritu, toque nuestras vidas, toque nuestro ser, porque solo la palabra de Dios es vida. Es la que tiene el poder para cambiar, para libertar. La palabra de Dios que liberta, que sana, que opera con poder para transformar y cambiar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, una vez más, tu bendita y santa palabra va a ser expuesta, tu verdad, Señor. Te ruego que en esta hora, a través de tu Santo Espíritu, traiga, Señor, la iluminación y la comprensión de tu palabra, y esta palabra sea sembrada en los corazones, trayendo edificación, la fortaleza, trayendo, Señor, rompimiento de cadenas, desbaratando los yugos de opresión, porque tu palabra es la verdad y la verdad liberta, Señor. Y en esta hora, Padre bendito, manifiéstate con tu poder.
a través de tu Santo Espíritu, para que tu presencia poderosa, Señor, obre en los corazones, trayendo transformación, cambio y libertad y sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos a ti, Señor, la gloria y la adoración por siempre. Aleluya. En esta mañana el Señor me ha dado este pasaje de las Escrituras para hablar sobre un tema que le he dado por título: permanecer en Cristo. Y más que un tema, es una advertencia que Dios nos hace a través de su palabra. Jesús, en este pasaje de las Escrituras, el mismo Jesús estaba hablando. Y en esta parábola, el Señor hace una comparación. Una parábola era una enseñanza cuyo fin es mostrar unas verdades espirituales. Y en este pasaje, capítulo 15, del versículo 1, la Biblia nos habla de Jesús como la vid verdadera. Jesús en este pasaje se compara como la vid verdadera. Pero note usted que en el versículo 1, el Señor empieza a hablar y a decir: yo soy la vid verdadera. Y esta expresión, yo soy, no es una expresión casual, no es una expresión que Jesús lo dijo simplemente por decirlo. Esta expresión, yo soy, tenía una profundidad espiritual, de la cual el Señor estaba tratando de revelarles a todos sus discípulos, a sus seguidores. Jesús como el yo soy. ¿Sabe que cuando miramos la palabra de Dios, esta expresión yo soy está enmarcada en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14? Cuando Moisés se presenta delante de Dios y le dice a Dios: he aquí que voy a los hijos de Israel, ¿y cómo le diré si me presento delante de los hijos de Israel? ¿Quién me ha enviado? Y dice la palabra de Dios que el Señor les dice: así le dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy. Y dirá a los hijos de Israel: yo soy, y me envió y me he enviado a vosotros. ¿Saben que esa expresión yo soy es la expresión del Dios Todopoderoso, del Padre Eterno, como el yo soy? Y saben que en el Antiguo Testamento encontramos que más tarde a esta expresión el Señor se muestra el yo soy como el gran yo soy. Cuando Jesús se presenta en este pasaje a mostrarles al pueblo de Israel, se presenta como yo soy. Por eso si nosotros miramos en el Evangelio según San Juan, encontramos 7 expresiones en las cuales Jesús se manifestó como el yo soy. En Juan capítulo 6, versículo 35, dice la palabra del Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice el Señor, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús también se muestra como el yo soy. Él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. En Juan capítulo 10, versículo 14, Jesús se muestra como el yo soy, y se muestra como el buen pastor. Dice: él es el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En Juan capítulo 14, versículo 6, una vez más el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús se dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí en este pasaje, que es donde el Señor se muestra como yo soy la vid verdadera. Estas 7 expresiones, cuando Jesús se presenta como el yo soy, haciéndose igual a Dios, porque Cristo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Juan capítulo, en el pasaje que acabamos de leer, Jesús se muestra como la vid verdadera. Él es el enviado. Él es el que habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento, que vendría un Mesías, un Salvador, anunciado por Isaías y por muchos de los profetas, que Él era el Salvador del mundo, que iba a morir en una cruz para rescatar al hombre de su condición de pecado, para todo aquel que en Él cree. Jesús se muestra como el yo soy. Y sabe que esto es algo que les revienta la cabeza a algunos hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque algunos creen que Jesús fue simplemente un profeta. He escuchado muchas doctrinas y enseñanzas de decir de que Jesús simplemente fue un profeta o fue un maestro de la palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, Jesús se muestra como igual a Dios el Padre. Por eso es que la Biblia en Juan dice, en primero de Juan dice: yo soy el verbo estaba con Dios y el verbo, que es Cristo, era Dios. Amén. Entonces, aquí Cristo se estaba mostrando, el Señor se estaba mostrando como el yo soy. Y esto fue motivo para que muchos en el pueblo de Israel lo quisieran apedrear, porque decía que se hacía igual a Dios. Y muchas veces tuvo que huir Cristo porque la gente quería apedrearlo por causa de que se hacía igual a Dios. Pero Jesús es la verdad manifestada. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros, que bajó aquí en la tierra para morir por nosotros en una cruz, para darnos la salvación y la vida eterna. Aleluya. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todos sabemos el concepto de lo que es un labrador. Un labrador es aquel que labra la tierra con el fin de recoger fruto. Yo creo que todo aquel que labra la tierra tiene el deseo de recoger frutos. Amén. Entonces Jesús está comparando al Padre, Jehová, a nuestro Dios, como el labrador. Y Jesús se muestra aquí como la vid verdadera, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto es una advertencia. Oiga bien esto, iglesia, que Dios le está haciendo a los que han sido llamados por Dios. Hay un llamado de Dios, y ese llamado es para dar fruto. Mire lo que dice la palabra de Dios: todo pámpano. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de pámpano, el pámpano es ese retoño que sale de la mata de uva? Es como un brote que más tarde se convierte en una rama, y de las ramas nace la fruta o el fruto de la uva, o la uva. Entonces Jesús aquí a sus discípulos, a sus seguidores, le está diciendo: ustedes, todo nos compara como pámpanos.
Él dice, todo pámpano que en mí, oiga bien esto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Oiga esto, lo quitará. Porque la vida cristiana, hermanos, el llamado que Dios nos hace es para dar frutos. Y yo digo fruto. Aquí la Biblia dice fruto. Hay un solo fruto, que después lo vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. Ya vosotros, en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Oh, tremendo esto, hermano. O sea que el que da fruto para Dios, hay un proceso de Dios a través del Espíritu Santo de Dios para limpiarnos a través de la palabra de Dios. Ahí mismo lo dice en la palabra. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más frutos. Cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, le decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque cuando la palabra de Dios nos habla y nosotros la recibimos en nuestro corazón, hay un proceso de limpieza. La palabra es la que nos limpia. En la medida que nosotros vamos recibiendo la palabra, creyéndola y obedeciéndola, bendito el nombre del Señor, trae limpieza a nuestras vidas. Entonces Jesús aquí estaba comparándonos como ese pámpano que es necesario que crezca y es que es necesario que dé fruto. Aleluya. Y a los discípulos le decía, ya ustedes están limpios. Porque los discípulos habían recibido la palabra de Dios. Habían creído, habían obedecido su palabra, caminando en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces el versículo 3 dice la palabra, el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Mira que hay algo poderoso y tremendo, hermano. Jesús está haciendo una advertencia de permanecer en Él. Él dice claramente, permanezcan en mí. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Le está diciendo, permanezcan en mí. Y es tremendo porque cuando nosotros miramos este pasaje de la Escritura, esa palabra de permanecer en mí y permanecer en mi amor aparece casi 9 veces. 9 veces donde Jesús está advirtiendo, hace una advertencia de permanecer en Él. Aleluya. Dice, permanecer en mí, y si permanecer en mí, dice el Señor, yo permanezco en vosotros. Amén. Entonces Jesús está haciendo una advertencia. Y si Jesús hace una advertencia, es porque hay una probabilidad, oiga, de poder ser esa persona que ha sido llamado por Dios a apartarse de Dios. Por el contrario, Jesús no hubiera advertido, eso está claro. Pues la palabra de Dios es una advertencia porque es posible que a una persona que Dios la haya llamado a estar en Cristo se pueda apartar de Cristo. Entonces Jesús hace una advertencia. Y curiosamente la repite 9 veces ahí en ese pasaje. Mire, cuando la Biblia repite una palabra, hermano, es porque es seria. Cuando usted me encuentre en la palabra de Dios que algo se está repitiendo, es porque la cosa es seria, hay que cogerla con mucha seriedad. Y aquí en este pasaje se repite 9 veces.
Se repite 9 veces donde Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, permanezcan en mí. Permanezcan. Les dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Es la única forma, hermanos, para llevar frutos en Cristo, es permanecer en él. ¿Ah? Es permanecer en él. Aleluya. Ese es el llamado que Dios le está haciendo, nos está haciendo a nosotros. Si Jesús está advirtiendo es porque hay una posibilidad de que la persona se aparte de Cristo. Como cuando usted se va a encontrar en un lago. Encuentra un lago que usted encuentra un letrero que dice, prohibido nadar aquí porque hay cocodrilos. Eso le está haciendo una advertencia. Porque en verdad si usted se mete ahí, los cocodrilos se lo comen. Pero si no está el aviso, si está el aviso ahí, prohibido comer, nadar, porque se lo comen los cocodrilos, y no hay cocodrilos ahí, entonces ¿para qué sirve la advertencia? ¿Para qué sirve? A cualquiera que mirara la advertencia diría, bueno, pero esto es ilógico. ¿Cómo hay una advertencia ahí de que se prohíbe nadar porque hay cocodrilos y no hay cocodrilos? Entonces Jesús aquí está haciendo una advertencia. Está haciendo una advertencia a los mismos seguidores de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y él de permanecer en él. Aleluya. Porque la vida cristiana no es el que llega simplemente a Cristo. La victoria está en el que permanece en Cristo. ¿Sabe cuánta gente llega a Cristo? ¿Sabe cuánta gente recibe la palabra de Dios con alegría, con gozo? Y de pronto las circunstancias, los problemas, las dificultades, y por causa de las dificultades o por cualquier circunstancia, terminan apartándose de Cristo. Entonces Jesús hace aquí una advertencia, se la está haciendo a sus discípulos. Y recuerde que nosotros somos los discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Hay que permanecer en Cristo. ¿Sabe que esta pandemia que nosotros estamos viviendo actualmente, a muchos, antes de que viniera esa pandemia, el Señor nos había dicho que era una prueba que iba a venir? A donde iban a ser probados muchos, hermanos. Porque hay muchos que supuestamente estaban en Cristo, caminando en Cristo. Y en la pandemia se apartaron de Cristo. Se apartaron. Dejaron de buscar a Cristo, dejaron de dar fruto, dejaron de estar en Cristo. Y muchos de los que de pronto no estaban en Cristo, llegaron a Cristo y ahora están permaneciendo en Cristo. Esas son las pruebas. El mundo está siendo probado para ver realmente quién es el que está buscando a Cristo de verdad. Aleluya. Porque hay muchos que se muestran como cristianos, hermanos. Se muestran como cristianos pero sin fruto. Un cristiano que no tiene fruto realmente lo que tiene es un título. Es la verdad, hermano. Eso lo dice su palabra, nos muestra su palabra. Porque aquí la Biblia nos muestra, el que tiene fruto es el que permanece en Cristo. El que tiene fruto. Aleluya. Entonces es una advertencia que Jesús le está haciendo a sus discípulos. Algunos me han preguntado, me han hecho esta pregunta: ¿será que se puede perder la salvación? ¿Un cristiano puede perder la salvación? Pues la forma como un cristiano pierde la salvación es simplemente cuando se aparta de Cristo. Apartado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, nada podéis alcanzar. Porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. La forma como nosotros perdemos la salvación. Yo creo que la salvación no se pierde mientras que nosotros estemos en Cristo. Amén, porque es un regalo de Dios y la Biblia lo confirma. Yo quiero que usted
Mire este pasaje de las Sagradas Escrituras. En San Juan, capítulo 10. Porque la salvación no se pierde mientras que estemos en Cristo. Dice, más 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Es la confirmación, hermanos, que el que está en Cristo, el que permanece en Cristo, tiene salvación, hermanos. Y nada ni nadie puede sacarnos. No hay diablo, no hay brujo, no hay fuerza infernal que pueda sacarnos, siempre que usted esté en Cristo. Aleluya. ¿Y por qué hay cristianos que pierden la salvación? Simplemente se apartan de Cristo. Se apartan de aquel que da la salvación. Algunos renuncian, se vuelven apóstatas de la fe. Un apóstata, ¿sabe qué significa un apóstata? Es aquel que sale de la fe verdadera para ir, cambia su fe verdadera, la verdad de Dios, y se va a otra doctrina, a otra enseñanza. La palabra apóstata viene de rebeldía, de rebelión, salirse en rebeldía, en rebelión. Y es otro tipo de apartarse de Cristo. Aleluya. Pero este no es el tema que voy a tratar en esta mañana. Estamos hablando de la necesidad de permanecer en Cristo, hermanos. Porque no es el que ha sido llamado por Cristo, es el que permanece en Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros permanecemos en Cristo? Porque usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es que yo sé que yo estoy en Cristo? ¿Qué es lo que me identifica a mí como cristiano si verdaderamente yo estoy en Cristo? Ahí lo dice la palabra de Dios, que llevéis fruto. Ahí lo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Mucho fruto. Ahora, hay un fruto que produce la uva. Es uno solo, es la uva. Pero ese fruto tiene unas características. Aquí en el sentido donde el Señor está hablando, el fruto es el amor. Es amor. Porque la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Miren lo que le dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu, oiga bien esto. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Eso es porque la ley no es para el que está en Cristo. La ley no es el que está. La ley está para el que está sin Cristo, porque la ley juzga. La ley condena. Pero el que está en Cristo no hay condenación por causa de la misma ley. Amén. Entonces la Biblia nos muestra claramente que hay frutos. Y si usted lee en este pasaje, encontrará que hay 9 frutos del Espíritu. 9. Y 9 fueron las advertencias que aquí en este pasaje de la Escritura usted la va a leer. A donde Jesús les está hablando, permanezcan en mí. 9 veces se las dice a sus discípulos. 9 veces, si usted lo lee y lo cuenta, usted se va a dar cuenta que son 9 veces donde Jesús le está diciendo, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. 9 veces. Representan los frutos
del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Y el amor se manifiesta en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en fe. Aleluya. 1 Corintios 11, creo que es 11, nos dice la palabra de Dios que el amor todo lo cree. 13, 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. Jesús lo dijo en estas palabras: el que me ama, mi palabra la guardará. Es decir, el que ama, si verdaderamente hay un amor hacia Dios, guardamos su palabra, obedecemos su palabra. Y eso es una manifestación de amor, creerle a Dios. Por eso ahí, cuando usted ve ahí en este pasaje del fruto del Espíritu, está la fe. La paciencia es un fruto del amor, es una manifestación del amor. La benignidad, hacer las cosas bien, hacer lo bueno, es un fruto del amor. La paciencia de aprender a esperar en Dios es un fruto del amor. Bendito sea el nombre del Señor. La bondad, la mansedumbre. Recuerde que Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Cristo es la muestra de amor, hermanos. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, hermanos. La vida cristiana, la esencia de vivir en Cristo. No hemos venido aquí para ser prosperados, ni alcanzar riqueza, ni no. Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros demos fruto. Porque hay muchos que antes tienen el evangelio totalmente desviado de lo que realmente Dios, Cristo, ha venido a hacer aquí en esta tierra. El mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, es un evangelio de amor, de aprender a amar realmente. Porque humanamente nosotros sin Cristo no sabemos amar. Y si no, mire cómo está el mundo. La gente que no conocen a Cristo. Donde si usted ve violencia, donde ve odio, donde ve rencor, donde ve homicidio, ve toda clase de maldad, de perversidad. Porque no hay amor. Por eso Dios nos llama a nosotros para que aprendamos a amar. Para que aprendamos realmente a conocer a aquel que nos llamó, que dice: Dios es amor. ¿Cuántos han visto de pronto ahí en los carros cuando se pone ese aviso: Dios es amor? Y Dios es amor. Él es la esencia de amor, no solo porque la palabra lo dice, sino que lo mostró, lo reveló a nosotros a través de Cristo, muriendo en esa cruz. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Cristo mostró el amor hacia nosotros. Y ahí cuando usted ve en esos nueve frutos que es del Espíritu, o 9 características que tiene el fruto del amor, más bien es el carácter de Cristo que debe estar en nosotros como cristianos y seguidores de Cristo. Aleluya. Entonces la vida cristiana en esencia es eso, hermanos. Aprender a amar. Aprender a amar, hermanos. ¿Y cómo sabemos que amamos? Cuando damos fruto, cuando damos el fruto del amor, a la cual aquí Jesús nos enseña, hermanos míos. Ahora, esto lo podemos hacer porque hay el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que mora en nosotros, nos guía. Él no solo está con nosotros, sino está en nosotros para guiarnos, para que nosotros aprendamos realmente y demos los frutos que vienen de Él. Bendito sea su nombre. Jesús dice: yo soy la vid, el versículo 6. El que en mí no permanece, dice, hace la advertencia: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arde. ¿A qué se está refiriendo aquí la palabra cuando dice que el que no permanece en Cristo será echado fuera y será echado en el fuego que arde? Aquí está hablando del infierno, hermano.
Está hablando de una condenación. Una condenación cuando nos separamos del dador de la vida, que es Cristo. Aleluya. Ahora, esta condenación es simplemente por los que no quieren aceptar a Cristo. Que Cristo no condena a nadie. La gente que se condena se condena a ellos mismos. ¿Ah? Porque simplemente no quieren recibir el favor de Dios, la bendición de Dios, de la que Dios quiere darles. Bendito el nombre del Señor. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué promesa tan poderosa nos dice la palabra de Dios. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire que cuando la Biblia habla en Mateo de la regla de oro, creo que capítulo 7, la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá las puertas. ¿Sabe que hay una condicional para ese pasaje? Porque no es que todo el mundo que pide para recibir. Hay una condicional. Y usted lo va a encontrar en este pasaje mismo, en este versículo. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pidan y se les dará. Entonces busquen y encontrarán. Entonces toquen y se les abrirá las puertas. ¿Ah? Es una condicional. Ahora, ¿quiénes son los que el Señor escucha? Los que están en Cristo. Los que permanecen en Cristo. No el que se fue de Cristo. No el que quiso ir a Cristo, sino el que permanece en Cristo. Es una dependencia, hermano. ¿Sabe? Por eso es que el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es un acto presente, constante. Es una acción permanente de estar habitando en Dios. Y cuando usted habita, la Biblia lo dice claro, hay una promesa de bendición para los que habitan. Porque hay gente que se quiere tomar este pasaje de las Escrituras, hermano, sin estar en Cristo, y creen que por tenerlo ahí abierto, ahí como amuleto algunos, la Biblia abierta en un rincón, la promesa de Dios le va a venir así. Tremendo esto. Mire, no habita en Cristo, permanezca en Cristo, a ver si le va a venir la bendición, esa promesa de bendición. ¿Ah? Permanezca, mire, que aquí está hablando para los que permanecen. Si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, eso es fidelidad a Cristo. Eso es fidelidad. Fidelidad a lo que hemos creído, fidelidad a lo que Cristo nos ha hablado, lo que nos ha enseñado, su palabra, su verdad, sus enseñanzas, su doctrina, lo que Cristo nos ha enseñado. Si la Biblia dice: si mi palabra permanece. Mire esa condición que el Señor nos muestra. Si mi palabra permanece en vosotros, entonces pidáis y os recibirán todo. ¿Y qué es todo, hermano? Todo es todo. Todo es todo. No es una parte, todo es todo. ¿Ah? Esa promesa es toda. Ahora, ¿qué le estamos pidiendo a Dios, hermano? ¿Qué estamos pidiendo? Pero realmente, hermano, estamos en Cristo. Permanecemos en Cristo. La palabra de Cristo permanece en vosotros. La pregunta que nosotros debemos siempre analizar, hermano. Porque Dios no miente, hermanos. Sus promesas no mienten. ¿Cuánta gente dice: ay, el Señor a mí no me escucha? Yo le pido a Dios y no me escucha. Y Dios le está hablando: permanezcan en mi palabra. Y no escuchan ellos. ¿Ah? Entonces quieren que Dios les escuche y ellos no escuchan. Tremendo. ¿Ah? Aquí hay una condicional. Si tú quieres que ver respuesta de parte de Dios, para el que pide, para el que busca y para el que toca,
permanezcan en mi palabra, sean obedientes a lo que Dios dice en su palabra. No en una parte, en todo. Porque cuando Dios nos da en todo. La gente que obedece en unas cosas y en otras no las quieren obedecer. ¿Ah? Aleluya. Yo siempre me acuerdo de esto, de una hermana que la palabra del Señor nos dice la necesidad de nosotros congregarnos. Creo que es en hebreo que nos habla. Congregarnos como muchos tienen por costumbre, que no se congreguen. Y yo encontraba una hermana, eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Ser obedientes a lo que Dios dice. ¿O no es así? Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios no escucha cuando nosotros no escuchamos a Dios? Así como un pasaje como este, tan simple como este. Y escuchaba a la hermana que decía, yo hermano, yo estoy con Cristo, yo estoy ahí, yo no me he apartado de Dios, pero te has apartado de la palabra del Señor, en parte. Entonces, como cuando tú pides, ¿cómo vamos a recibir? Porque esta es una condicional para el que pide. Por eso cuando la palabra del Señor dice, si mi pueblo se humillare, ¿quién es el pueblo de Dios? Los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo. Si mi pueblo, que Dios no escucha a cualquiera, Dios escucha al pueblo. Dios escucha a los que son de Él, los que permanecen en Él. Y en misericordia Dios se manifiesta a los demás. Aleluya. Es al pueblo, no es a todo el mundo. El que permanece en Cristo, ahí la palabra lo está diciendo. Si permanece en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿por qué el Señor respondió a ese que no conoce a Cristo? Por alguien que oró por él, que pidió y Dios escuchó, y por causa de eso, en la misericordia de Dios cayó en esa persona. Amén. Porque ese que oró estaba en Cristo, permanece en Cristo. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 8. En esto he glorificado mi Padre. ¿De qué forma nosotros glorificamos a Dios? Ahí lo dice claramente. En que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. O sea que la mata de uva, por decir algo, tiene que estar rebosante de fruto. Eso es lo que el Señor busca. Y en esto he glorificado, dice el Señor, mi Padre. Aleluya. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente, hermanos, se quedan simplemente como esos pámpanos ahí que se van resecando y que nunca dan fruto? La advertencia de Cristo es que si no damos fruto, lo quitará. Por eso que usted ve gente que llegan a la iglesia y quieren, danzan, hacen cosas para Dios, brincan, lo ve usted con ese gozo, pero después se apartan de Cristo, se alejan de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Simplemente no quisieron dar fruto. Y aquel que pide los frutos dice, lo quitará. Lo quitará. Porque Dios está llamando a los que dan fruto. Aleluya. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque como usted identifica a un verdadero seguidor de Cristo, por los frutos. No es que predique bonito, no es que esté bien arregladito, no es que tenga una Biblia así, que la lleve para allá, que la lleve para acá. ¿Ah? No es que esté ahí diciéndole a Dios, hablando de Dios a todo el mundo. Es el que tenga fruto. Jesús lo dijo claramente, por los frutos los conoceréis. ¿Ah? Por los frutos.
la Biblia es clara, sencilla de entender. ¿Es claro el mensaje de Cristo o no es claro? ¿Por qué tenemos a veces que enredarlo con tantas cosas? Si el mensaje de Cristo es claro. Por los frutos. Jesús hablaba con mucha sencillez para que pudiéramos entender con claridad su mensaje. ¿Quién no puede entender cómo una fruta, cómo una mata de uva puede dar fruto? Eso lo entiende cualquiera. Y de esa manera tan simple, y aunque tiene esa profundidad espiritual, la palabra de Dios, Jesús lo mostró simple para que pudiéramos comprender su mensaje. Aleluya. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Ese es el fruto. Permanezcan. ¿Qué cuánta gente empieza dando fruto? Y luego se apartan de Cristo. Y cuando se apartan de Cristo, dejan de dar fruto. Gente que estaba en Cristo y se van para el mundo, ¿qué fruto va a dar? Y allá lo que hay es muerte y pecado y rebeldía y rebelión contra Dios. Separados de Él nada podéis hacer. Aleluya. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. ¿Cómo sabemos que nosotros amamos a Cristo? Cuando obedecemos su palabra. Eso lo dijo: el que me ama, mi palabra la guardará. El que me ama, que realmente ama a Cristo. Aleluya. El que me ama, mi palabra la guardará. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Mire lo que dice el Señor: que nos améis unos a otros como yo os he amado. Es amarnos, hermanos míos. A eso nos ha llamado Cristo, unos a otros. Aún hasta nuestros propios enemigos hay que amarlo. ¿No es el mensaje de Cristo? Que para algunos es difícil, se les convierte difícil. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? Pero el mensaje de Cristo es amar aún hasta que a nuestros propios enemigos. Amarlo. Cuando el amor de Cristo está en el corazón, no aprende a amar hasta su propio enemigo. Porque eso es un fruto que usted va desarrollando en la medida que usted deja que el Espíritu Santo de Dios lo vaya guiando, porque el que da los frutos, el que da el fruto es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo o permanecemos en Cristo? Cuando realmente el amor de Dios está en nuestras vidas y va siendo perfeccionado. Eso lo dijo en Proverbios. Hay un pasaje donde dice que la senda de los justos es como la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Qué es lo que tiene que crecer en nosotros? Este fruto del amor. El amor tiene medidas. Jesús decía: al que más se le perdona, más ama. O sea que hay un nivel de amor. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que uno tiene que buscar en Cristo es aprender realmente a amar. Hay gente que busca los dones, y yo no digo nada, que esto es importante. Pero hay gente que busca más los dones que los frutos. Quiero que el Señor me use, quiero que el Señor sane, quiero que el Señor sea un instrumento, un canal. Pero ¿cuántos piden? Señor, dame más amor. Ayúdame a desarrollar este fruto. Ayúdame a parecerme más a ti. A desarrollar este carácter, moldearlo para parecerme más a ti. Para que tú seas más en mí y yo menos en mí. Más de ti, menos de mí.
parecerme más a Él. Ese es lo que Cristo realmente está buscando. Ese es el llamado de Cristo. Permanezcan en mí. Sean fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. Seamos fieles. Eso no es algo que Dios está llamando. Fieles a Él. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Versículo 16, ya con esto termino. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Porque eso no es de un momento, hermanos. Es que no es un momento que di fruto y de luego dejé de darlo. Ese fruto permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. ¿Qué estamos pidiendo delante de Dios? Pues vamos en esta mañana a darle gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha llamado, porque no hay más grande bendición ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, de permanecer en Él, de caminar en Él. Esa es la más grande bendición que usted tiene. Por eso la advertencia de Cristo: permanezcan en mí. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. La salvación, la vida eterna de la cual el Señor ha prometido. Cuidémosla. Porque Dios, nuestro Señor, es el Dios que nos ha llamado para bendecir, para mostrar su bien y su favor. Por eso en esta mañana vamos a orar, hermanos. Vamos a